Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Susi y Juan en este quinto aniversario de Busco en Ti. Son 5 años ya caminando, yo creo que bajo la voluntad del Padre, tratando de ser obedientes, no digo siendo completamente obedientes porque fallamos como seres humanos, pero sí tratando de seguir esas guías que Él nos da, esa revelación que nos muestra, tratando de seguir con ese legado que Él nos deja, que es siempre de estar dando a conocer la palabra, esa palabra reflejada por medio de la Biblia. No representamos nosotros ninguna congregación, no representamos ninguna doctrina, no representamos nada de hombre, todo lo que hablamos que sea directamente específico con lo que está en la palabra. Así que bueno, Susi, Juan, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues es un placer para nosotros poder estar aquí con ustedes en esta sesión. Es una bendición, ¿no? Es un privilegio que Dios nos permita estar aquí en esta tarde. Así es, muchísimas gracias ante todo por la invitación. Agradecemos mucho a nuestra amiga Angélica Olivares que nos hizo pues el favor de invitarnos y nosotros con mucho gusto. Somos Juan, Arrieta y Susana. Nosotros pertenecemos a la iglesia acá en Ciudad de Puebla, México. Y pues bueno, llevamos ya un tiempo, ¿verdad? Recorrido. Ya llevamos un tiempo recorrido, así es, ya tenemos 16 años en Cristo y bueno, pues nos vamos a presentar un poquito más, ¿no? Mi nombre es Juan Manuel Arrieta, mi esposa Susana, Susana Santos, y bueno, tenemos ya 27 años de casados, más o menos un poquito más. Tenemos tres hijos, ¿no? Tres hijos como tal, una hija ya casada que nos ha dado dos grandes nietos, ¿no? Como tal, un hijo que se acaba de casar, a principios de año, a principios de este año se casó nuestro hijo y una hija que está por casarse este año, ¿no? Así que este año ha sido de gran bendición para nosotros como familia esta parte, ¿no? Y bueno, pues llevamos ya un buen tiempo, llevamos 16 años en el Señor, como lo mencionábamos hace ratito, en donde hemos ido aprendiendo de la mano de Él a transformar, a poder llevar de una mejor manera nuestra vida familiar en el día a día, ¿no? Así es, y bueno, en esta ocasión queremos participar con un tema muy importante que ha sido para nosotros de gran bendición. Y lo primero que platicábamos con mi esposo es hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios nos permita siempre compartir lo que hemos vivido, ¿no? Cosas que hemos vivido increíblemente y bueno, de todo. En la vida cristiana no todo es perfecto, pero vamos de la mano y estamos en el proceso. Y yo hoy precisamente queremos aclarar eso. No somos una familia perfecta, pero estamos en ese proceso y esperamos que a ti que nos escuchas, podamos servirte, podamos ser de bendición, porque sabemos que aunque no somos esa familia perfecta, pero como padres siempre anhelamos en nuestro corazón, pues tener siempre esa familia, ¿no? Que anhelamos siempre. Y a veces nos miramos en algún otro espejo, ¿verdad? Y decimos, pues yo quiero ser así, yo quiero tener eso, ¿no? Y pues esta tarde, si tú eres de esas personas que piensan como nosotros, pues este tiempo es para ti y juntos queremos aprender de todo esto que Dios ha hecho en nuestra vida. Así es. Y bueno, como les decíamos, desde que conocemos a Cristo, nuestra vida ha cambiado, nuestra vida ha sido transformada y la hemos dedicado, ¿no? En tres ejes importantes, ¿no? La familia, el trabajo y la iglesia, ¿no? Fuera de estos tres temas, ¿no? No tenemos vida para otra cosa, ¿no? Básicamente nos hemos enfocado en esto y Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Dios ha sido bueno con esto y por eso queremos hoy compartir este tema que le hemos denominado el ministerio de los padres, ¿no? Y basándonos en el libro de Colosenses, en Colosenses, en el Capítulo capítulo 3. 3, en el versículo, del versículo 18 hasta el 24, en base a esto queremos compartir con ustedes esta plática, ¿no? Este versículo lo vamos a usar como una base, porque ciertamente lo que dice mi esposo, hace mucho tiempo Dios nos mostraba que ya no tenemos vida para otra cosa, basado solamente en estas tres únicas, la familia, el trabajo y la iglesia.
Hay cosas que debemos de cambiar, hay cosas que tenemos que quitar y ciertamente nos pegó mucho al principio, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que Dios va formando tu vida, vas poniendo un orden en tu vida, entonces, ahí es donde dices, gracias Dios, porque no tenemos otra cosa que hacer, sino que todo mi enfoque estará en mi familia, todo mi enfoque estará en el trabajo y también en la iglesia, porque nosotros somos servidores de la iglesia. Tenemos a cargo el Ministerio de Reuniones de Hogar, no sé cómo le llamen en Colombia, algunos lugares le llaman células, pero en este caso nosotros tenemos ese ministerio y es un honor para nosotros porque es seguir aprendiendo desde casa, es llevar la iglesia hasta casa, es ser una extensión de la iglesia hasta casa y allí es donde junto con otras familias aprovechamos y podemos compartir todo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas y escuchamos también los testimonios de otras familias. No es el único ministerio, también estuvimos en el ministerio de anfitriones, trabajando directamente en la iglesia. Nuestra iglesia hace 4 reuniones al día, así que también estuvimos casi desde que inicia hasta que termina. Pero bueno, esa ha sido como la parte de nuestra historia. ¿Y por qué queremos decirte que nos dedicamos solamente a esas tres cosas? Porque no hay vida para otra cosa, ¿no? Ya no nos da tiempo para hacer otras cosas, pero eso es el entorno de nuestra vida y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y creo que contigo también. Y en esta tarde te vamos a compartir Colosenses 3, 18. 18 al 24. Y bueno, si tienen su libro de la mano y quieren ir con nosotros siguiendo la lectura, pues vamos a leer. Dice así el versículo 3, 18, con este vamos a empezar. Dice, esposas, sujétense cada uno a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Versículo 19, maridos, amen cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza, ¿no? Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos porque, para que no se desanimen. Y de ahí nos vamos al versículo 23 que dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien sirven en Cristo. Y que el amo. Y que el amo a quien sirven es Cristo. Perdón. Bueno, ahora, número 1. Aquí en este versículo está la promesa, ¿no? Y todos siempre nos fijamos en las promesas de Dios y creo que todos queremos la recompensa que está en el versículo 24, donde dice, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. ¿Sí? Y esa herencia que el Señor nos da no es hasta que nosotros partamos de este lugar, de esta tierra, sino que Dios permite que nosotros comencemos a disfrutar desde este lugar, ¿sí? Y después de aquí, ¿no? Ahora, nada, o sea, ninguno de nosotros queremos que se quede fuera, ¿verdad? Nadie quisiera que alguien se quedara fuera de su casa. Y para eso queremos llevarte al contexto inicial de este versículo. Número 1, aquí, cuando tú encuentras Colosenses 3:18, seguramente te vas a encontrar con un título en tu Biblia. Nosotros te leímos la versión, la nueva traducción viviente, y el título de esta Biblia dice Instrucciones para las familias cristianas. Entonces, como son instrucciones para la familia cristiana, ahí le está hablando a la iglesia, o sea, a ti y a mí que formamos parte de la iglesia. Y por supuesto, aquí encierra las tres cosas en las cuales fundamos nuestra familia, fundamos nuestra fe. Y dice, si le está hablando a la iglesia, aquí está hablando de la familia, porque se dirige a la esposa, se dirige a los maridos, se dirige a los hijos, y luego se dirige a la esposa y al marido como padres, ¿sí? Y da la instrucción del trabajo, ¿sí? Y eso me encanta, porque al decir que son instrucciones para las familias cristianas, es un mandato. Es algo con lo cual nosotros, cuando lo encontramos,
pues vamos a ponerlo en práctica, vamos a llevarlo a cabo, porque lo menos que Dios espera es que nosotros conozcamos de su palabra y que la llevemos a la práctica y sobre todo que vayamos a la obediencia. Es correcto, ¿no? Entonces, básicamente en estos versículos podemos encontrar esas instrucciones que vienen descritas, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la primera parte, ¿no? Que donde dice mujeres, ¿no? Dice mujeres, más bien esposas, dice, sujétense cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Así es, y ahí es donde te habla a ti como mujer. Ahora, antes de que vayamos a ver la función de cada uno como esposa, como marido y como hijos, yo quiero decirte que cuando en la Biblia encontramos la palabra familia, ¿sí? Tú y yo tenemos que tener bien claro lo que es para Dios la familia. Y en Colosenses 3, 18, te da a entender lo que es la familia. Por eso es que nosotros debemos poner cuidado de todo lo que leemos, ¿no? Desde el título, a quién le está hablando, ¿no? Está hablando a la iglesia, o a un libro de Colosenses escrito por el apóstol Pablo, etcétera, ¿no? Y entonces la casa, ¿sí? Aquí a la familia se refiere a eso, a la esposa, al marido, que son los padres, y luego a los hijos. Y esa es la familia, esa es la casa. Ahora, dice, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Y tú puedes decir ahorita, ¿qué tiene que ver eso con el ministerio de los padres? Bueno, porque si tomamos en cuenta que hoy nosotros nos presentamos como un matrimonio, ¿sí? Pero también en algún momento fuimos hijos, ¿sí? En algún momento fuimos hijos y hoy nos toca a nosotros como padres hacer que nuestros hijos caminen con Cristo y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Bueno, pues entrar en obediencia. Cuando tú y yo somos el espejo de nuestros hijos, cuando tú y yo somos ese ejemplo de nuestros hijos van a hacer lo que ven en casa. Somos el reflejo de para ellos y ellos van a ser el reflejo de lo que ven y aprenden en casa, ¿no? Bueno, queremos continuar para llevarte al final de esta enseñanza y dice así. Bueno, hay un proverbio que es Proverbios 14:1 donde dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Ahora, como mujeres necesitamos la sabiduría de Dios para poder edificar nuestra casa. Y somos muy comunes nosotros cuando aprendemos algo en que lo queremos dirigir hacia otros menos a los nuestros, ¿no? Entonces, una recomendación que siempre hacemos es que la palabra debe ser filtrada por nosotros, ¿no? Entonces, a mí como mujer, ¿qué me corresponde, no? Dice que yo necesito sabiduría para edificar mi casa. Entonces, mi función como mujer de la casa es buscar la presencia del Señor, es buscarle cada día, es estar sosteniendo a la familia en oración, orando por el esposo, orando por su trabajo, orando por los hijos, orando por todos los planes y proyectos que ellos puedan tener, ¿sí? Y para nosotros siempre van a ser los hijos, ¿no? Ahora, viene la parte en la que te tenemos que explicar que de repente se casan, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Dices, bueno, para Dios la casa es esposa, esposo, hijos, pero ¿qué pasa cuando ellos se casan? Ah, bueno, pues empiezan otra nueva familia, ¿sí? En donde tú y yo pasamos a segundo plano, pero no significa que tú como mamá dejas de orar, no, al contrario, pero sigues edificando tu casa. Tu mujer, tu esposa, sigues edificando tu casa, buscando a Dios y buscando lo mejor para tus hijos, ¿no? Eso es lo que corresponde. Y bueno, el versículo 19 dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Muy importante, ¿no? Muy bonita esa parte, ese versículo, ¿no? Y creo que
es algo que como hombres muchas veces nos cuesta mucho trabajo tener esa atención con la esposa, ¿no? Tener ese trato amable, amoroso, ¿no? Que debemos de tener con la esposa, ¿no? Eh, Tal vez lo hacemos, ¿no? En la parte, en el momento en cuando tal vez somos novios, estamos en esa parte de la conquista, ¿no? Y a lo mejor en ese momento somos muy afectivos con ella, pero ¿qué pasa, no? Cuando nos casamos, ¿no? Esa parte a veces se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo esa parte de tratarla de esa manera, ¿no? Y es algo que nos dice la palabra que debemos de siempre tratarla, siempre amar a la esposa, ¿no? Algo que hemos aprendido mucho es que pues si hay situaciones difíciles, va a haber diferencias, ¿no? Pero hemos aprendido que a la mujer se le tiene que amar, ¿no? No se le tiene que entender, ¿no? Si quisiéramos entender a la mujer, pues no llegaríamos a ningún punto, ¿no? Tenemos que comprender que pues tenemos que amarla, ¿no? Como es, como se comporta. Y bueno, eso es una parte importante, ¿no? Ahora, la función también como papá es algo muy importante, ¿no? Como padre, ¿no? Nosotros somos la parte que tiene que ser la parte proveedora, ¿no? Y eso debe de ser algo que se debe de dar, ¿no? De manera automática, ¿no? O lo deberíamos de ver de manera automática, ¿no? La parte de la provisión es algo que tendría que estar ahí, pero no solo eso, ¿no? No solo es decir, pues ya cumplí, ¿no? Ya, pues trato bien a la esposa, aquí está, le doy para la comida, los gastos de la casa, ¿y qué pasa con los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con esa parte, ¿no? Con la enseñanza que tenemos que dar a los hijos. Para nosotros es claro que nuestro primer ministerio, ¿no? Nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar, somos los sacerdotes de nuestra familia, ¿no? Y ese es nuestro primer ministerio, ¿no? Entonces, como tal ministerio, pues tenemos que ir un poquito más, ¿no? Tenemos que ir un poco más y no conformarnos con esta parte de cumplir solo con lo básico, ¿no? Lo básico que es proveer y atender a la esposa, ¿no? Sino es ir más allá, en atender sus necesidades, apoyar en las labores de la casa, con los temas de casa, lavar trastes, lavar ropa, barrer, ayudar a los hijos a hacer la tarea, desempeñar otras funciones, ¿no? Porque al final, la única manera en la cual nosotros podemos impactar de manera positiva hacia nuestros hijos tiene que ver mucho con lo que hacemos, ¿no? Con lo que nosotros hacemos y reflejamos en casa, ¿no? Si nosotros como padres, ¿no? Pues solamente llegamos y proveemos, pero no ponemos atención en otras cosas, no ayudamos, pues los hijos lo van a ver, ¿no? Al final los hijos se comportan, ¿no? Como se comportan los padres, ¿no? Entonces, eso es algo que se vive de generación en generación, ¿no? Y tal vez, al menos en mi caso, fue algo difícil de asimilar, ¿no? Yo venía de una cultura así, ¿no? Donde mi papá era el proveedor, ¿no? Y él como proveedor, pues solo se dedicaba a proveer, ¿no? Y la parte de la enseñanza, la parte de los problemas, la parte de los hijos, pues se la dejaba siempre a mi mamá, ¿no? Entonces, era yo crecí con esa idea, ¿no? Yo crecí que así era la familia, ¿no? Que así era el modelo de familia, y pues una vez que hemos estado aprendiendo la palabra y que estamos en Dios, pues nos damos de cuenta de que el modelo no es así, ¿no? El modelo es diferente, el hombre debe tener la responsabilidad, el hombre debe ser la cabeza de la familia y como tal, el primer ejemplo para que la familia pueda crecer en Cristo, pueda aprender valores, pueda aprender diferentes cosas que se necesitan en la vida. Así es. Y bueno, pasando el versículo 20 dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Como padres, siempre cometemos errores, ¿no? Al querer meter a Cristo. Sí los cometimos. Nosotros al principio yo les decía, es que tienes que leer Biblia, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro, ¿no? Y a veces resulta contraproducente, ¿no? Porque entre más les dices, creo que menos lo van a hacer, ¿no? Pero cuando aprendes cuál es la línea del Señor, cuál es la guianza de nuestro Dios, entonces, pues lo único que quiere es que tú seas obediente. Y cuando nos damos cuenta cuál es la función que tenemos cada uno y la aplicamos, la hacemos, todo lo demás funciona, ¿no? ¿Y por qué va a funcionar? Pues porque lo dijo Dios, ¿sí? Aquí no se trata de que lo digo yo porque soy tu padre o porque soy tu madre, no. Funciona porque lo dice Dios. Y de eso se trata, que apliquemos los principios en casa, ¿sí?
para que empiece a a hacer y formarse esa familia que la Biblia nos indica, las instrucciones para la familia cristiana, ¿no? Que se empiecen a cumplir y comience a ser una guía de bendición hacia las nuevas generaciones. Ahora, qué padre es, dice, obedezcan a sus padres porque eso agrada a Dios, sí, pero para que ellos obedezcan, necesitamos tú y yo ser primero obedientes con nuestro Padre Celestial. Cuando obedecemos, ponemos en práctica, vamos a darnos cuenta que entonces comienza a funcionar, ¿no? Y el versículo 23 que dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente, ¿no? Entonces, en esa parte del trabajo, lo va a explicar mi esposo, pero quiero regresarme ligeramente al libro de Efesios 6:4, donde dice, es otra instrucción que da para los padres, así como en Colosenses 3 de 21, 3:21, perdón, dice así, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Ahora, si nos regresamos, yo quiero que no te pierdas Colosenses 3, 18 al 24, porque ahí está toda la base de lo que estamos explicando. Y en el versículo 21 dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Hay algo que se repite aquí y algo que hemos aprendido nosotros mucho en nuestra iglesia es que cuando algo se repite es porque es importante, ¿sí? Y claro, es importante que nosotros, lejos de hacer enojar a nuestros hijos, lejos de hacer cosas que a ellos les moleste, debemos de ser ese ejemplo que necesitan para guiarse, ¿no? Mire, para explicarlo más claro, yo tengo testimonios de personas que me han contado, les cuesta mucho trabajo que los hijos entren a las cosas de Dios. Dice, es que no quieren leer, no quieren ir a la iglesia, no quieren participar, no quieren servir. Y bueno, yo lo único que les digo, bueno, pero tú sí haces eso. O sea, que tus hijos te ven leer la Biblia, que hay a un lado de tu cama, en tu escritorio o en el área de tu trabajo donde tú estudias, ¿qué es lo que ven? ¿Hay Biblias o solo celular, verdad? Que nos entretiene y nos quita mucho tiempo. Este, ¿Te ven servir en la iglesia? ¿Sí? Te ven que cómo Compartir. tratas al papá, cómo tratas tú como esposa al papá, o al papá lo ven cómo trata a la esposa, porque al final del día hay una frase que me encanta cuando nosotros hablamos del ministerio de evangelización, ¿no? Dice, cuida tu vida, porque puede ser la única, el único evangelio que la gente puede leer de ti, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esa parte importante de ser el ejemplo para nuestros hijos, ¿no? Todo lo que nosotros hagamos. Ahora, si tus hijos conocen la parte mala donde nosotros venimos, qué bueno, mejor, porque ellos pueden ver el cambio que Dios hace en tu vida, ellos pueden ver el cambio que Dios hace en la vida del papá, en la vida de mamá, ¿sí? Y con eso es más que suficiente. Sí conozco gente que de repente, jóvenes que dicen, no, yo no tengo por qué ir a la iglesia si a mis papás no les funciona. Y hay veces que como papás cometemos error. Eh, Entendemos muy bien algunas cosas, las aplicamos, pero es necesario la permanencia en la palabra para que nosotros vayamos aprendiendo de todo, porque Dios tiene para todo y para todos, de todo y para todos, ¿no? Y entonces, de repente andamos evangelizando, de repente queremos que todo el mundo se convierta, pero ¿y en la casa qué pasó?
cómo estamos en la casa, ¿no? Porque la voluntad de Dios es que a través de estos versículos donde nos enseña cuál es el deber de una familia cristiana, la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos como personas, cada uno de nosotros, como mujer, como hombre, para bajar toda la bendición hacia los hijos y después ser de bendición con otras familias, ¿no? Y si eso sucediera, la verdad es que el mundo sería diferente. Pero bueno, cada uno de nosotros podemos luchar por ser esa diferencia, ¿no? Y de repito, como en el principio les dijimos, no somos la familia perfecta, pero en el proceso estamos y hay muchas cosas que nos han funcionado. Como eso, ¿no? No ha habido necesidad de estarles diciendo, oye, ¿cómo vas en tu lectura? Oye, ¿cómo vas con tu comunión con Dios? Sino que permitimos que lo vean, ¿no? Y en qué se convierten la sobremesa, ¿no? Cuando es la hora de la comida, cuando estamos la familia juntos, ¿no? Cuando estamos ahí, ¿en qué se convierte la sobremesa? Pues en testimonios, ¿no? Y eso es lo que necesitamos hacer cada día. Sí, compartir nuestros testimonios, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que hace día con día, ¿no? Hay veces que hay cosas tan simples, tan sencillas como el que salgas de tu casa, vayas a tu trabajo y regreses con bien, ya eso es un testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿no? Y esas son las cosas con las cuales tenemos que exaltar a Dios, pero delante de los hijos, para que ellos también vayan entendiendo ese concepto de honrar, de alabar a Dios, de glorificarlo, ¿no? En todas esas pequeñas cosas que uno hace, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos un ejemplo, si nos vamos a Marcos 5 18 al 20, fíjense en lo que dice Marcos 5 18 al 20, dice, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Dice, así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esta región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Fíjense, aquí lo importante, lo más importante que podemos ver es lo primero que le dice Jesús, ¿no? Dice, ve a tu casa y a tu familia, ¿no? Y entonces aquí lo que nosotros podemos aprender es que a la primera persona que le debemos de contar lo que Dios está haciendo con nosotros es a nuestra familia, ¿no? Nuestra familia debe ser los primeros, ¿no? Testigos, ¿no? Con los cuales testificamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque entonces de esa manera ellos van a poder ver el cambio que hay en nuestra vida, ¿no? Nuestro antes de Cristo, nuestro después de Cristo, ¿no? Y obviamente, ¿no? Seguimos siendo personas imperfectas, pero bueno, un poquito menos, ¿no? Un poquito menos imperfectas de lo que éramos cuando empezamos, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención, ¿no? Y si ustedes ven, esta persona, ¿no? Salió a compartir, ¿no? Dice que a 10 ciudades, ¿no? Seguramente en esas 10 ciudades, la Biblia no lo dice, pero podemos asumir que a lo mejor en esas 10 ciudades había familia de él, ¿no? Y entonces él comparte con su familia, ¿no? Él está haciendo esta parte de compartir con la familia, ¿no? Y entonces esto lo podemos corroborar más adelante, ¿no? Si ustedes se van a Mateo 4:25, dice esto, dice, numerosas multitudes lo seguían a todas partes, ¿no? Estamos hablando de Jesús. Gente de Galilea, de las 10 ciudades, ¿no? O Decápolis, como se le llama también, de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? O sea, esta labor que hizo esta persona de compartir la palabra, de compartirles de Cristo, hizo que cuando Cristo estuviera ahí, mucha gente lo empezara a seguir, ¿no? Y al final eso es lo que queremos en la familia, ¿no? Eso es lo que queremos con los hijos, ¿no? ¿Qué mejor manera de que los hijos sigan a Cristo a través de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? De lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y no estar ahí y ya leíste la Biblia, y ya te congregaste, y ya participaste, estás sirviendo, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que ser ese ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que, si queremos que sirvan, pues el primero que tiene que servir, pues somos nosotros, ¿no? Tenemos que poner el ejemplo de que estamos sirviendo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy importante. Sí, sobre todo, siempre comentamos lo siguiente, yo como mujer, independientemente del ministerio de las reuniones de hogar que son familiares, que son regularmente a las 6, 7 y 8 de la noche entre semana,
Independientemente de eso, tenemos a cargo aproximadamente como 10 o 11 grupos de mujeres. De puras mujeres, ¿no? Son reuniones de hogar de puras mujeres. Estas se llevan a cabo durante las mañanas en lo que los niños se van a la escuela. Nosotros citamos a las mujercitas de la iglesia y nos reunimos en grupos pequeños en donde podemos aprender todas juntas, y ahí compartimos muchas de las cosas que hoy estamos compartiendo con ustedes, y llegamos a muchas conclusiones, ¿no? De que es importante que nuestros hijos vean lo que nosotros hacemos, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros estamos día con día recibiendo de parte de Dios, y siempre hay milagros de qué hablar, ¿no? Siempre hay muchos milagros de qué hablar. Y si tú te pones como mujer, como familia, si ustedes van a una reunión de hogar, que les invitamos de verdad a que lo hagan, porque son de gran, gran, gran bendición, allí escuchamos testimonios de todas las personas. Y tú llegas a casa y lo que haces es decir, ay, oh, ¿qué crees? Fui a una reunión de hogar, escuché este testimonio, fíjate que escuché esto otro, fíjate que en la palabra vimos esto, vimos lo otro y vimos aquello, ¿no? Entonces, ese es el testimonio que nosotros llevamos, así como mi esposo acaba de decirles, así tal cual lo hizo la persona nombrada en Marcos 5:18 al 20, así tal cual. O sea, la Biblia dice que esta persona le decía a Jesús, Jesús, déjame estar contigo, déjame ir contigo. Y entonces, decía, no, le dijo Jesús, no, ve a tu casa, ve con tu familia, ve con los tuyos, ¿sí? Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios con tu vida, cuán grandes maravillas ha hecho Dios con tu vida, dice la Reina Valera, ¿no? Cuán misericordioso ha sido Dios contigo. Y de eso se trata, ¿no? De que día con día milagros suceden en nuestra vida, milagros en la parte económica, milagros en la parte de salud, milagros en la parte familiar, milagros en el área de trabajo, o sea, de todos lados. Dios está siempre involucrado en tu vida. Y cada una de las cosas, lo que yo siempre les recomiendo, cuando yo platico con este grupo de mujeres, les digo, nunca le quiten la gloria a Dios. Nunca, nunca traten de buscar la lógica, nunca traten de buscarle nada, porque toda la gloria y toda la honra es de Dios. Lo que sucede en nuestras vidas no es desconocido para Dios. Él está involucrado en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que no se te olvide que tu vida se rige en base a tres cosas: solo tu familia, el trabajo y la iglesia, porque una cosa te va a llevar a la otra. Si tú estás bien, por ejemplo, con el trabajo, vas a estar bien con la familia. Y si tu trabajo y la familia está bien, entonces el fruto de todo esto es que tú le sirves a Dios. Porque esto también es importante y más adelante se lo vamos a comentar. Así es. Y bueno, cerrando esta parte, ¿no? Al final también Lucas 8:39 nos dice lo mismo, ¿no? Dice, cuéntales cuán buenas cosas el Señor ha hecho contigo, ¿no? Entonces, Dios les está dando ese mandato, ¿no? De contarlo, ¿no? De hablarlo, ¿no? De no quedarnos callados, ¿no? Para que, sobre todo en la familia, ¿no? Podamos ver este cambio en la familia, ¿no? Y bueno, pasando al último punto que habla del trabajo, ¿no? Creo que esto también es importante, ¿no? Ser ejemplo con nuestro trabajo, ¿no? O sea, no solo somos ejemplo con el buen trato hacia la esposa, hacia los hijos, el dar ese extra, también en el trabajo, ¿no? También la parte del trabajo es algo importante porque también debemos de enseñarles a los hijos esa parte de trabajar, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿verdad? El mundo nos habla de que, pues, o que busques, ¿no? Con la manera de ganar más sin hacer tanto, ¿no? Eso no lo dice la palabra, ¿no? La palabra te dice que tienes que trabajar, ¿no? Que tienes que esforzarte, ¿no? Para ser bendecido, ¿no? Entonces, dice el versículo 23, ¿no? Regresando a Colosenses 3:23, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente, ¿no? Y es aquí donde está el punto interesante y el punto clave, ¿no? Muchas veces, ¿no? El trabajo lo enfocamos o lo vemos hacia una persona,
hacia el jefe, hacia el dueño de la empresa, ¿no? Y si nos ponemos a ver a las personas, pues las personas están llenas de defectos, de formas de ser, de actitudes, ¿no? Tal vez un día llega el jefe de mala gana, ¿no? Y nos va a decir alguna cosa o eso, pero no debemos de ver eso, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que el trabajo que nosotros estamos haciendo es para Dios, ¿no? Que le servimos a Dios, ¿no? Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad, cuando nosotros hacemos ese cambio, créanme que dejamos de escuchar vocecitas, ¿no? Las vocecitas de siempre del trabajo del compañero, de que mira lo que hace fulanito, mira, oye, es que fulano hace menos y gana más, ¿no? Oye, es que mira fulanito esto, oye, es que mira el otro, oye, es que mira aquello, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a centrar de esta manera, créanme que nuestro ejemplo es diferente, ¿no? Lo que nosotros hacemos se vuelve diferente, ¿no? Nuestra actitud cambia y por ende, ¿no? Es importante, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en esta parte con los hijos, ¿no? Muchas veces llegamos, ¿no? De casa, llegamos cansados, ¿no? Tal vez llegamos enojados, ¿no? Tal vez no fue un buen día y empezamos, ¿no? Es que el jefe me hizo, es que fulanita, es que el otro, es que aquello, es que este trabajo, es que está bien aburrido, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es algo que debemos de evitar, ¿no? Porque al final de ahí viene nuestra bendición. Dios de ahí, de esta fuente, ¿no? De este instrumento, nos está bendiciendo en el trabajo. Es bien importante este punto del trabajo en la parte de enseñar. Por eso es que en la instrucción de la vida cristiana, en esa instrucción que el apóstol da en Colosenses, eh, habla del trabajo. O sea, qué curioso que está hablando a la familia, a los padres, a los hijos, pero involucra el trabajo. Y es porque es bien importante que como padres veamos a nuestros hijos como ese ministerio en primer lugar, el que tú debes de discipular, el que tú tienes que formar, ¿sí? Tus hijos se tienen que convertir en seguidores de Cristo, en discípulos de Cristo, ¿sí? Y la parte del trabajo es importante porque de ello depende también el que sean familias futuras, ¿verdad? Que sean generaciones nuevas, que sepan que el trabajo es una bendición que Dios nos da y que como tal debemos de considerarlo como algo vital, porque de ahí es donde Dios bendice para el bienestar de la familia. La mayoría de los problemas en la familia es la parte económica, ¿sí? Es la parte económica. A veces hay falta de economía. Y te lo prometo que en nuestra familia sí lo pasamos, sí hubo situaciones difíciles, pero tuvimos hijos que se levantaron y dijeron, no te preocupes, yo trabajo y termino mi universidad. ¿Sí? No te preocupes, yo busco un trabajo y termino mi universidad. Otro dijo, no te preocupes, mamá, voy a trabajar un año, descanso y en ese tiempo, después seguimos, ¿sí? Y es importante enseñarles. Yo me dedico a ventas y me encanta. Es algo, un oficio que Dios, con lo cual Dios me bendijo. Hubo una parte en mi vida en la que yo dije, tengo que enseñarles a vender algo. Porque la mayoría de la gente dice, es que a mí me da pena vender, es que a mí me da pena salir y cobrar o vender algo, a mí me da pena, yo tengo que enseñarles. En mi corazón estaba y Dios me decía, enséñales, ¿no? Y yo tengo que enseñarles. Yo sé que ellos tienen su carrera y se van a dedicar a lo que estudiaron o lo que sea, pero sabes, algo que yo aprendí de la experiencia que tengo, digo, si uno de mis hijos sabe vender, si uno de mis hijos sabe vender algo, nunca se va a morir de hambre, siempre va a estar, siempre va a tener algo que hacer, ¿no? Y a como vemos la situación, pues gracias a Dios, porque las situaciones son difíciles, pero siempre hay algo que hacer, ¿no? Acá en México, no sé en tu lugar de donde nos escuchas, pero acá en México decimos, aunque sea pepitas, vendemos, ¿no? Porque la pepita esa de la calabaza se dora y se vende, ¿no? Pero eso es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? Pero siempre enseñarles la parte del trabajo, ¿no? Enseñarles que eso es algo bien importante y que si ven a mamá y que si ven a papá que trabajan, es mucho mejor, porque va el ejemplo, ¿no? Y tenemos que fomentar eso en cada uno. No importa si es hombre, si es mujer, tus hijos deben de aprender todos por igual. Decían los papás de antes, ¿no? Un oficio y una carrera. Un oficio y una carrera. Porque si lo dice la Biblia, es porque
funciona, ¿no? Y porque debe ser así, ¿no? Hijos, dice, trabajen. Ahora, eh, lo mismo se aplica a la iglesia y dentro del ministerio, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos? Nosotros, desde que entramos, Dios nos puso en nuestro corazón servir y hemos servido de todo corazón siempre. El servicio es un fruto de la permanencia. Y eso es lo que también quiero decirte, que para nosotros, tú como familia, siempre tienes que tener un versículo base, ¿sí? En donde Dios te habla y sobre de eso edificas y fomentas tu familia. Siempre. Hay gente que yo veo que pega o pues tiene un pergamino en su casa y dice, bueno, sobre de esto estamos, ¿no? Y eso me encanta porque digo, bueno, esa es su base. ¿Sí? Y para nosotros, Colosenses es importante porque nos ha bendecido mucho, pero también sabemos que la unidad en nuestra familia es sagrada. Y eso lo hemos aprendido en la iglesia. Y en Romanos 15, 5 al 6 dice, Dice lo siguiente, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. así es. Y estamos cerrando, y esto sería para nosotros un mensaje muy importante para ti que nos escuchas, que la familia debe ser algo primordial, ¿sí? Que la unidad en la familia debe ser sagrada, así como la unidad en la iglesia es sagrada, que todos estemos unidos. Y dice aquí, dice, así ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué funciona? Pues porque lo dije Dios, ¿no? Cuando nosotros aplicamos los principios, como el principio de hablarle a los hijos con palabra y no con regaños, ¿sí? Por muy bonito que hablemos nosotros los padres, por muy buen consejo que quisiéramos darles, al final son palabras humanas. Pero para que tú edifiques a tus hijos, les tenemos que hablar con palabra. Y a veces la palabra de Dios puede ser directamente de la Biblia o puede ser con ejemplo o puede ser con tus acciones, ¿sí? O puede ser con el diario vivir y de allí emana una familia de bendición. Y ese es el mensaje que queremos darte, que ese es tu primer ministerio. A veces queremos compartirle a toda la gente. A veces decimos, esta palabra no es para mí, es para fulano, es para sutano. Permitamos que la palabra de Dios filtre en nuestras vidas, cumplamos con nuestras funciones, bajemos toda esa bendición y de esa manera podemos lograr ser esa unidad familiar. Así es, ¿no? Yo creo que es importante recalcar eso, ¿no? Tenemos que filtrarlo primeramente por nosotros, que pasa en nosotros, después nuestra familia, ¿no? Y después, eh, si hay tiempo, hacia a todas las naciones y a las demás, a las personas que nos rodean, ¿no? En el trabajo, los más familiares, ¿no? Los primos, tíos, etcétera, con toda la familia que nos reunimos, ¿no? Con la gente que estamos, ¿no? Algo clave es esto, siempre tenemos que pensar que todo lo tenemos que hacer con amor y verdad, ¿no? Eso es algo claro, ¿no? Creo que tenemos que aprender a tener un amor como el que Cristo tuvo hacia nosotros. De ese mismo amor tenemos que tener hacia nuestra familia, ¿no? Debemos de tener ese amor, pero también la verdad, de siempre compartir con la palabra y la verdad, ¿no? Nunca quedarnos callados y decir, pues bueno, pues puedo tolerar esto, ¿no? Porque el mundo así lo dice, ¿no? O sea, no podemos ir en ese sentido, ¿no? Sino que tenemos que siempre decir qué es lo que dice la palabra, ¿no? Y cómo deben de ser las cosas de acuerdo a la palabra, ¿no? Y eso nos va a llevar a, pues, ir en este camino, ¿no? El misterio de la familia, en llevarlo, ¿no? De la mejor manera, a la manera de Dios, ¿no? Siempre y cuando siendo obedientes de su palabra en todo lo que Dios nos pone, ¿no? No hay mayor secreto que la obediencia, ¿no? La obediencia al final
es la parte fundamental para que podamos nosotros agradarle a Dios. Así es, y el ministerio hacia nuestros hijos es un esfuerzo que debemos tener día a día, ¿sí? Es un esfuerzo diario, ¿sí? Es algo que no debemos darnos por vencidos. Yo hablo con mucha gente y le digo, no dejes de orar, no dejes de ser ejemplo, no dejes de hablar, no te quedes callada, cuéntale cuán grandes maravillas ha hecho Dios con tu vida, cuánta, cuán cuán grande ha sido Dios en ti y ya verás que tus hijos y tus hijas lo van a asimilar. Tal vez no en su momento porque los tiempos de Dios son perfectos, pero es un ministerio que no vamos a dejar de hacer hasta que tú veas que tus hijos tienen la dependencia absoluta del Espíritu Santo, que es lo mismo que opera con cualquier discípulo. Cuando nuestro Señor Jesús ordenó que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, Él encomienda y lo que nosotros hacemos es no soltarlos hasta que veamos que dependen del Espíritu Santo. Y eso es discipular a una persona, ¿sí? Eso es lo que queremos comentarte. Hay muchísimas cosas, ¿no? A lo largo de toda tu vida cristiana vas a encontrar y en tu diario vivir, y en tu diario leer, y en tu diario con Dios, y en tu comunión con Dios, hay muchísimas cosas que se relacionan con esto de los hijos y los padres, de las relaciones interpersonales, ¿no? Pero es común a veces que no lo queremos aplicar a nosotros o que creemos que no es para nosotros, que es para otros, ¿no? Créeme, es para ti, es para mí y es para toda la familia. Pues muchas gracias familia, gracias por este tiempo, por escucharnos. Sabemos que Dios es el que habló y pues fue un gusto estar con ustedes. Agradecemos este espacio, este tiempo y pues muchas gracias y bendiciones a todos.